¿Qué tal? Buenas con todos. El día de hoy vamos a dar una charla sobre la enfermedad de Alzheimer. Mi nombre es Ernesto Rodolfo Guzmán Jara. Soy del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, residente del segundo año de neurología. Bien, los objetivos de la siguiente charla tienen como finalidad conocer la epidemiología mundial y del Perú en la enfermedad de Alzheimer, identificar los factores de riesgo y fisiopatología de esta enfermedad, resumir y diferenciar entre las etapas a lo largo de esta, conocer asimismo el tratamiento. Empezando por la definición de esta enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa que es irreversible hasta la fecha, afecta a las novedades de la vida diaria y del funcionamiento social y es considerada como la causa más frecuente de demencia, ¿no? Se define por el deterioro de la cognición y del comportamiento y que normalmente comienza con la pérdida de memoria sobre acontecimientos recientes. A continuación, algunas características de esta enfermedad. Tener en cuenta que el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y es el trastorno neurodegenerativo de causa y patogénesis aún desconocida que afecta lenta y progresivamente, ¿no?, a la población. Ahora, sobre todo las personas a las que les afecta son adultos mayores, ¿no? La causa más común de demencia y muchas veces está asociada a múltiples causas de mortalidad. Afectación de más temprana y esencial es el más que todo marcado por la clínica de deterioro en la memoria, ¿no? Que es un síntoma cardinal, un síntoma a tener en cuenta, tenerlo presente, porque esto es la característica principal de esta enfermedad, ¿no? Una función ejecutiva al momento de querer resolver problemas de la vida diaria, hay dificultad que conforme avanza la enfermedad, estas se van tornando mucho más dificultosas, ¿no? Hay deterioro en otros entes cognitivos, hay alteración de la conducta, incluso en la parte psicológica también se ve manifestada en esto. En esta figura se muestra lo que es la prevalencia a nivel del mundo es en cuanto a eh, el número de personas que presentan la enfermedad de Alzheimer. Nótese de que en lo que es la población de Latinoamérica, alrededor de el 3-4% de nuestra población de Colombia representa la enfermedad de Alzheimer, el 7.3% en Brasil, mientras que en países más desarrollados un poco esa cantidad aumenta, ¿no? Teniendo en cuenta de que es variable la prevalencia y más que todo hay que mencionar de que no, no toma en cuenta lo que es el estrato social, ¿no? Puede afectar a cualquier persona del planeta. Dentro de la epidemiología, lo que se menciona es que la enfermedad de Alzheimer sigue siendo la principal causa neurodegenerativa de demencia, ¿no? Las mujeres tienen un doble riesgo de presentar la enfermedad a comparación de los varones y la mayoría de los estudios sugieren que incluso la raza también es algo determinante, ¿no? Es más común en raza negra, en hispanoamericanos y una mayor incidencia y prevalencia de esta. Dentro de los tipos que se menciona, de demencia, la enfermedad de Alzheimer es la que ocupa el primer lugar, ¿no? Y a medida que aumenta la esperanza de vida y se produce envejecimiento demográfico, también se espera de que la enfermedad aumente conforme eh, aumenta la población y el tiempo de la esperanza de vida, ¿no? Dentro de otros datos de la epidemiología, la incidencia de la cantidad de casos aumenta después de la séptima década. Nótese aquí en la figura, donde conforme avanza la edad, esta tiende a aumentar y también se ha mencionado de que a lo largo de los años los estudios en poblaciones nos dicen de que no hay variación en esa tendencia, ¿no? Entonces, el aumento y el número de personas que viven más de 65 años de edad, se estima que el número total de personas de Alzheimer y enfermedades relacionadas a las demencias, haciendo un pronóstico, en 30 años va a aumentar. Ahora, en cuanto al Perú, también se ha hecho algunos estudios, hay algunos datos que tenemos y vamos a presentar aquí en esta diapositiva. Mencionan de que entre los peruanos eh, mayores de 65 años, la prevalencia de demencia es del 7%, y de ese porcentaje, el 56% viene a estar dado por la enfermedad de Alzheimer. La edad en el momento del examen ha sido de 76,5 en promedio. La edad de inicio de la enfermedad fue de 72,15 y más común en mujeres, ¿no? En promedio también se menciona que
Y un dato importante es la educación de 9,9 años. Y entre los casos del diagnóstico se clasificó entre 60% de enfermedad de Alzheimer posible y 37,2% de probable. No hay que dejar de lado que los datos en cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos también son importantes porque se ha reportado de que hasta un 51% de ellos tienen irritabilidad, 46% delirios y apatía un 45%, ¿no? Esos son síntomas comunes en esta población, en este grupo de pacientes que tienen Alzheimer, y hay que tenerlo en cuenta porque también necesitan un manejo dirigido, ¿no? Para esta sintomatología. Tener en cuenta que también la enfermedad de Alzheimer no es solamente un manejo por parte del neurólogo, ¿no? Sino también es un manejo integral, ¿no? Tanto con los cuidadores, los geriatras, psicólogos, psiquiatras y otras especialidades más, ¿no? Factores de riesgo. Se menciona de que la parte genética, bueno, fue un factor importante por el hecho de que si hay un familiar de primer grado que tiene Alzheimer, entonces la probabilidad de tener esta aumenta de 10 a 30%, ¿no? Y dos hermanos, entonces triplica la posibilidad. También hay mutaciones a nivel genético que si bien forman parte importante para la presentación de la enfermedad, no hay que dejarlos de lado porque no son tampoco un porcentaje muy bajo. No tener en cuenta que la prevalencia del Alzheimer es alta a nivel mundial, ¿no? En ciertos genes que ya se han determinado, en la cuanto a factores de riesgos adquiridos y ambientales. Aquí lo vamos a detener porque es un punto importante en esta charla por el hecho de que es dirigida para la población, donde adquirida, véase que la parte de la hipertensión, el colesterol alto, la lipidemia, la enfermedad cerebrovascular, la diabetes tipo 2, el estilo de vida, los que son los vicios, el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo, esto van a formar factores de riesgo importantes, ¿no? Y incluso el consumo de medicamentos, ¿no? Muchas veces en la población de aquí en nuestro país nos tenemos en cuenta de que se suelen automedicar, ¿no? Tales con medicamentos para dormir como benzodiazepinas, anticolinérgicos, antihistamínicos, opioides. Hay que tener en cuenta también que estos son factores de riesgo importantes, ¿no? Y por otro lado tenemos lo ambiental, ¿no? Fumadores pasivos como humo de segunda mano, con la contaminación del aire, los pesticidas, ¿no? Todos estos factores, tanto adquiridos como ambientales, hay que tenerlo presente de que son modificables, ¿no? Y de ahí la importancia de saber reconocerlo para poder realizar la intervención pertinente. Aquí, con esta figura, vamos a reforzar un poco más lo que son los factores de riesgo, donde de por sí la edad misma ya forma un gran un factor, ¿no? Por el hecho de que de 65 años hacia adelante ya la enfermedad va a aumentar su incidencia y posteriormente la prevalencia, ¿no? La herencia, como se mencionó, tener familiares también aumenta el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer. Ya se han determinado ciertos genes que están documentados, ¿no? Documentados relacionados con esta enfermedad. El síndrome de Down también, signos y síntomas empiezan desde los 50 años, lo que se menciona, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares pueden coexistir con una demencia, con la demencia de Alzheimer, pero aquí entraría otro concepto que vendría a ser una demencia mixta, ¿no? La hipertensión de igual manera y la diabetes, ambas tenemos en cuenta de que son bien comunes en nuestra población y de ahí la importancia de saber manejar estas dos patologías, reconocerlas a tiempo y hacerlo la intervención oportuna, ¿no? Y el estilo de vida, bueno, esto es importante también porque dietas altas en grasa, tabaquismo y obesidad se han relacionado mucho con la enfermedad de Alzheimer. Y nótese que estas tres últimas son modificables, no más aún. La última, donde nos mencionan de que haciendo cambios en estos modos de vida impactaría positivamente en la enfermedad para no tener riesgo de presentar la enfermedad como tal. Aquí, más que todo, es un gráfico que nos representa los eh, daños que generan a nivel del cerebro. Una manera sencilla de explicarlo es que a nivel cerebral se almacenan estas proteínas, estas placas amiloides y las denominadas placas amiloides y las denominadas, eh, lo que son los ovillos neurofibrilares, ¿no? Lo importante acá, más que todo, es resaltar de que hay daño a nivel de lo que son las células a nivel cerebral. Hay constantemente oxidación, constantemente una inflamación pertinente. Y como sabemos, en nuestros cerebros también están relacionados con la función de lo que es la sinapsis, la interacción que realiza una neurona con otra neurona. Entonces, al haber un constante daño a ese nivel,
las neuronas no van a trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, de ahí va a manifestar la sintomatología como olvidos, la pérdida de la memoria, y que progresivamente eso va a ir la persona deteriorando, ¿no? Esto es una manera, para resumir, lo que es cómo se suele dar la patología de la Alzheimer. Entonces se habla también de una serie, de una continuo llamado de la enfermedad de Alzheimer, y donde hay una progresión, ¿no? De cambios a nivel cerebral, desde la persona que está afectada, sobre todo caracterizada por problemas de memoria, finalmente discapacidad física, y conforme pasa el tiempo, la enfermedad va avanzando, ¿no? O sea, una fase preclínica, sin síntomas visibles, fase de deterioro cognitivo, síntomas que en cierta manera son confundidos con otras patologías como depresión o propiamente del envejecimiento, pero ya posteriormente se habla de la demencia como tal, ¿no? Siendo esta dividida en leve, moderada y severa, donde leve afectaría sobre todo el desempeño en la vida diaria, ¿no? Y es aquí donde generalmente el paciente o el familiar con el paciente suelen o recurrir al médico, ¿no? A la parte de salud. Posteriormente viene la demencia moderada. Los síntomas que anteriormente presentaba el paciente se agudizan, tienden a ser más notorios, más evidentes, y la persona se tiende a ser más dependiente, ¿no? Se empieza a realizar eh, más dificultad para las actividades básicas. Posteriormente, la demencia severa pierde la capacidad de la persona para caminar y expresarse verbalmente, ¿no? Nótese que en resumen esto de aquí es un continuo, como se menciona, y que va a ir progresando conforme pasa el tiempo, ¿no? No hay hasta la fecha algo que lo pueda detener, es una enfermedad degenerativa progresiva, y que la longitud de cada una de estas fases va a variar de persona a persona, ¿no? En algunas las fases, entre fases va a haber menos tiempos, en otras va a haber mucho más tiempo, pero eso va a variar sobre todo de la edad, de la genética de cada persona, del sexo, como habíamos mencionado, y con otros factores que están relacionados con tanto los factores de riesgo como los factores ambientales, como los factores propios de cada persona, ¿no? Ya. Ahora, en los diagnósticos, cuando hablamos de una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, tiene que cumplir varios diagnósticos, pero una manera de resumir esto que es que todo hay cambios en las conductas, en la manera de actuar de la persona, que se van a identificar y van a ser evaluados por el médico, ¿no? Sobre todo, específicamente por el médico neurólogo, ¿no? Ya hay criterios que se han utilizado para poder catalogar a la persona con enfermedad de Alzheimer. Entonces, se menciona que el cuadro de la enfermedad, las clínicas tiene que ser un cuadro insidioso, hay una historia clara de empeoramiento cognitivo, progresivo o observado por un tercero, por un familiar, y hay un déficit, ¿no? En cuanto a la presentación, lo que correspondería en la parte de la memoria, o también en la parte de lo que es del lenguaje, y las otras funciones que suelen verse afectadas en el día a día de la persona, ¿no? Pero está más que todo, estos criterios suelen ser utilizados al momento del examen, ¿no? Al momento de la evaluación, al momento de la entrevista con el paciente. De igual manera, hay factores y complicaciones pronósticos. En mayores de 70 años, el 61% fallece antes de los 80 años. En mayores de 65 sobreviven un promedio de 4 a 8 años del diagnóstico. Y todo ello, también en cuenta de que puede generar episodios de neumonía, ¿no? Son una de las complicaciones que más se asocian a la enfermedad de Alzheimer. Y a consecuencia de esta neumonía adquirida, pueden generar de una manera infortunada lo que son la muerte del paciente, ¿no? Tener en cuenta que también en la parte de la institucionalización hay pérdida de la independencia, el paciente se aísla y hay clínica, lo que respecta a la clínica psicológica en cuanto a la depresión. Puede estar la persona susceptible, vulnerable a ciertos actos por parte de otra persona, están propensos a maltrato, son más frágiles, ten en cuenta que son personas más frágiles, y puede haber incluso llegar a tener episodios o escenas de discriminación, ¿no? De ahí la importancia de tomar conciencia de la enfermedad de Alzheimer para tenerlo en cuenta en la sociedad. Las condiciones también se mencioné anteriormente. Esta charla más que todo va dirigido para el hecho de que
está relacionada con ciertas comorbilidades, como la parte de presión alta, el estilo de vida, lo que es el consumo de vitaminas. De ahí que haya cierta intervención en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, si hay déficit de vitamina, se debe brindar lo que son los suplementos para cualquier deficiencia, tales como vitamina B12, vitamina B9, el ácido fólico. Si es que hay presencia de presión alta, los hipertensivos y la dieta, pero el ejercicio vendrían a jugar un papel importante aquí. Y la presencia de estilo de vida también, el aislamiento social, esos van a jugar un papel en el hecho de que de una manera de intervenir en ellos es haciendo unos programas en cuanto a un apoyo social, en cuanto al hecho de que el cuidador y la misma familia que esté comprometida, hay el abuso de algunas ciertas sustancias, como consecuencia de ello debe haber una educación por parte, una intervención por parte de profesionales dirigidos a tratar de retirar esas sustancias nocivas, el uso de ciertos fármacos que están relacionados a desencadenar la enfermedad, que deben ser suspendidos y muchas veces son automedicados por el mismo paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas modificaciones. Igualmente, la alternativa del sueño, una manera de intervenir en ella es pérdida de peso, utilizar lo que son algunos dispositivos orales, pero más que todo aquí viene en conjunto con el hecho de que también otras especialidades vienen a colaborar en esta parte, ¿no? La alternativa del sueño y lo que vendría estar relacionado con pacientes, con profesionales de otorrinolaringología, pacientes, perdón, eh, profesionales de neumología, ¿no? El insomnio, de igual manera, aumenta en las actividades diurnas. Lo que es limitar la cafeína es una manera de evitar el insomnio. En cuanto así es que es necesario usar lo que son algunos sedantes, es conveniente, ¿no? De que sea un médico el que regule esta indicación. De aquí importante lo que es la intervención en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos es reconocerlos, saber que existen, saber que si están presentes en el paciente o en el adulto mayor, en estos casos más que todo, es necesaria la intervención y hacer la modificación correspondiente. Aquí hay algunos fármacos que se suelen utilizar en la enfermedad de Alzheimer. Más que todo para tener conocimiento cuáles son los fármacos. El donepezilo y la memantina son dos fármacos que se suelen utilizar muy comunes en el país. Hay que tener en cuenta de que estos también tienen efectos adversos, pero la dosis que se instaura debe ser dada por un médico. El médico aquí lo que hace es más que todo instaurar una posología, una indicación desde poca dosis y poco a poco va a ir aumentando la dosis hasta, digamos, la dosis óptima, ¿no? Pero es lento el proceso, no es un ascenso rápido de la dosis, ¿no? Todo con la finalidad de evitar los efectos secundarios, ¿no? Tener en cuenta que si bien estos fármacos ayudan a manejar la sintomatología, no están exentos de que puedan generar algunos efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo náuseas, vómitos, mareos, sueños vívidos, incluso alteración en el ritmo cardíaco como bradicardia, ¿no? Pero el hecho de que se haga esta eh, instalación lenta y progresiva es para evitar asimismo estos efectos, ¿no? Más que todo esta diapositiva es para que la población conozca, ¿no? Que existen ciertos fármacos y que en todo momento sí deben ser recetados por un médico a cargo, ¿no? Sobre todo la especialidad de neurología. Ahora, para ir finalizando, algunos puntos claves que de aquí de la charla es que reconocer que la enfermedad de Alzheimer es una principal causa de demencia, ¿no? Aquí, tanto en la población peruana como a nivel mundial, es una de las primeras causas de demencia. Es invariantemente progresiva, esto nos quiere decir que la enfermedad, de una vez que se instaura, ya no hay medicamento, no hay alguna intervención que lo pueda eh, detener, ¿no? Pero sin embargo existen fármacos como los que se mostró anteriormente que tienden a mejorar la sintomatología, ¿no? Y de ahí la importancia también que es multidisciplinario, varias especialidades van a tener que intervenir aquí. La importancia del reconocimiento temprano, la manejo
integral del paciente, no existe tratamiento que modifique el curso de la enfermedad y considerar la presentación mixta de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Considera la presentación mixta en el hecho también de que otras patologías pueden estar acompañadas con ella y no dejar de lado que en todo momento la enfermedad de Alzheimer debe hacerse un seguimiento, ¿no? De ahí el consejo es más que todo que todo adulto mayor con cambios en cuanto en la memoria, cambios conductuales, ¿no? Debe ser evaluado periódicamente, ¿no? Sobre todo por un médico capacitado eh, y que pueda reconocer a tiempo la sintomatología. Entonces, eso sería la presentación, la charla de hoy día. Gracias.